Buen día, compañeros. Hoy nos corresponde hablar sobre el libro La Política de Aristóteles. Nuestro grupo está conformado por Lina Quintero, Lizer Luna, Laura García y yo, Zaida Carrizosa. Entonces, antes de hablar sobre este libro, es preciso decir una pequeña bibliografía sobre quién fue Aristóteles. Entonces empecemos. Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C. Él fue un polímata. Polímata quiere decir que conoce o comprende sobre muchos campos, ya sea de la ciencia o de las artes. Él se destacó en la filosofía, en la lógica y en las ciencias como lo es la biología y la física. Además, algo importante es que fue hijo de Nicómaco. Ahora, se conocen solo 31 tratados de los 200 que escribió, y en esos 31 tratados están obras importantes como es la lógica, como son las refutaciones sofísticas, como es la física, como es un libro del alma que se relaciona con la biología, a la vez un tratado de metafísica, y de las obras más importantes dentro del campo de la ética y la política encontramos la Ética a Nicómaco y el libro La Política, del cual vamos a hablar a continuación. Algo importante también para decir es que él fue discípulo de Platón, uno de sus mejores discípulos, por no decir el mejor, y también fue maestro de Alejandro Magno. Bueno, ahora bien, empecemos. El libro La Política, bueno, en realidad es una colección de 8 libros y dentro de cada libro hay una serie de capítulos. Nosotros vamos a decir un breve resumen de cada uno. Bueno, empecemos. Entonces, el primer libro, ¿qué nos dice? Aristóteles nos va a afirmar el fin de la comunidad máxima, que incluye a todas las comunidades, a todas las demás comunidades. Y todo esto viene a constituir el bien supremo. Y lo anterior dicho va a ser el resultado de una comunidad cívica. La génesis de la ciudad se encuentra en lo que es la familia. Una versión simple de la familia, hombre y mujer. Entonces, de esto ya se empiezan a vislumbrar ciertas relaciones de quienes mandan y quienes obedecen. Por ejemplo, la mujer y el hombre, o el señor que es capaz de prever y el esclavo que es capaz de obedecer. Ahora, de las dos comunidades, la primera es la casa. Ya la formación de varias casas nos viene a ser una aldea, y la formación de varias aldeas es la ciudad. Para entender mejor, ciudad quiere decir estado. Entonces, el Estado va a constituir el nivel más alto de autosuficiencia y también va a subsistir para el bien. Y en esto consiste su naturaleza, por la necesidad de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, de la vida. ¿Por qué su naturaleza? Como bien nos decía Aristóteles, el ser humano es un ser social, no puede basarse por sí mismo, separado del todo. Quien hace esto es porque es o superior o es una bestia. Ahora, toda esta naturaleza social del ser humano lo va a incentivar a la asociación política, entendiéndose que la política también es parte natural del ser humano. Entonces, para concluir, el Estado viene a ser anterior a la familia y a cada individuo en particular. Por anterior me refiero a que debe estar siempre por encima de las partes, todo por encima de lo individual. En cuanto a Estado estamos hablando. Ahora bien, en la esclavitud, él nos empieza a hablar sobre una administración doméstica y lo que ésta constituye, diciendo que va a estar integrada por lo que son los esclavos y los libres. Bueno, entonces el señor y el esclavo va a ser una relación, va a existir otra que es el hombre, la mujer y la última que son los padres y sus hijos. También se va a hablar de una adquisición de la propiedad entendiéndola como un elemento de la naturaleza. En este elemento podemos encontrar a los esclavos,
que los esclavos vienen haciendo la posesión animada. Pero entiéndase por posesión una cosa buena, porque Aristóteles nos decía que el señor debe saber emplear a los esclavos, porque la empleación de estos va a constituir una ciencia, no por poseerlos, sino porque se va a servir de ellos. Entonces, el amo debe saber mandar lo que el esclavo debe hacer. Y esto nos va a explicar por qué los amos se dedicaron más al estudio de la filosofía, mientras los quehaceres domésticos los realizaban la otra parte. También nos habla de la adquisición de los bienes, que no se debe confundir con la administración doméstica, porque una emplea lo que la otra nos va a suministrar. Entonces, nos habla de los modos de existencia de los hombres. Van a haber unos nómadas que se van a dedicar más a la sociedad, a no hacer casi nada importante. Otros que se van a dedicar a la pesca para subsistir. Otros que se van a dedicar a la cacería. Y la mayoría que se va a dedicar a lo que es la agricultura, la siembra y todo eso. Entonces, la naturaleza no nace en vano, no nace. Por lo que la necesidad de los hombres está en ella. Es decir, que la naturaleza es creada para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, que la naturaleza está ahí para que nosotros aprovechemos y los animales están ahí para que nosotros los casemos. Entonces, de esta forma se vive una manera se vive una forma más natural, se sirve de la tierra. Nos habla sobre también la riqueza, y esto se liga a lo anterior, porque la riqueza va a ser esa abundancia de los instrumentos sociales, que es natural. Y también nos va a hacer el paralelo con lo que es lo doméstico. Lo doméstico viene a entablar un concepto más de comercio, porque procede del arte y la experiencia. Entonces, ¿por qué lo doméstico no es natural? ¿Qué pasa? Que es un arte diferente un diferente arte de la adquisición. Entonces no nace por satisfacer las necesidades suficientes, sino que tiene una función cuando la comunidad es mayor. Entonces, acerca del poder doméstico o las relaciones familiares también nos habla. Entonces van a existir 3 tipos de poder. Uno, el señor, el padre y el esposo, y por abajo van a estar, o sobre ellos va a estar los esclavos, la mujer y los hijos. Ahora, hay que recalcar que los hijos y las mujeres se va a hacer un trato distinto, porque el hombre, porque el padre, porque el esposo manda sobre ellos, pero reconociéndolos como personas o como seres igualmente libres, sino que van a estar sometidos a su autoridad. Entonces la mujer la va a tratar de una forma más republicana, como una ciudadana. En cambio, a sus hijos va a ser de una forma regia, una forma monárquica. ¿Por qué dice esto? Él nos dice que naturalmente el hombre está por encima de la mujer, porque el hombre es más apto para mandar que la mujer. Y a su vez nos dice que así como el que más tiene edad y el más maduro, es más apto para mandar que el que es menor, que el que tiene poca edad y es inmaduro. Bueno, ahora en el segundo libro, él nos viene a hacer, como principio empieza a hacer un examen de lo que nos dice Platón, empieza a hacer unas críticas hacia lo que él nos dice o plantea. Entonces, primero, nos empieza a decir Aristóteles que el Estado es una asociación. Entonces, para que éste pueda ser eficiente, la comunidad política debe necesariamente abrazarlo todo o no abrazarlo nada. En cuanto a su común. Ahora, el suelo debe ser necesariamente común, porque la unidad del lugar lleva consigo la unidad de la ciudad, pero esto lo va a explicar más adelante. Ahora, ¿qué nos dice Platón? Platón sostiene que debe existir una comunidad de hijos, mujeres y bienes, todo por igual, todo. Entonces, que todo sea común. Aristóteles nos objeta,
¿Por qué? Porque haya dificultades en que las mujeres entren en el mismo rango, que sean comunes para todos. Y también alega que una ciudad concebida como una unidad absoluta ya no lo sería, porque el bien para cada cosa es lo que asegura su existencia. Entonces, no resulta de individuos semejantes. Entonces dice que no es tanto una cuestión de ser unitario, sino de ser autosuficiente, y que también no es posible que en una comunidad manden todos a la vez, es mejor la continuidad de oficios. También empieza a cuestionarnos si se debe o no admitir la comunidad de bienes, y, y en esto busca la mejor forma de organizar la propiedad. Entonces, Aristóteles nos dice que el mejor sistema es el que regía en ese momento. O sea, la propiedad es común, pero es individual. Es decir, que es distribuida para que cada uno se ocupara de la suya. Y esto traería más beneficios. Entonces, en eso va a recaer que en ayudar es el mayor placer. Pero no habría placer sin haber propiedad privada. Entonces, la propiedad con uso común no se podría hacer si se unifica la ciudad. ¿Qué pasa? Porque el uso común haría inútil la generosidad en el empleo de las propiedades. Entonces, Aristóteles nos dice que la familia sí tiene unidad con el Estado, pero no va a tener una unidad absoluta. Entonces, el modo de atraer a la comunidad a esa unión es mediante la educación. Entonces también nos dice que la crítica va a recaer no en considerar de cuántos males se van a suprimir en la práctica comunista, sino de cuántos bienes se verán privados a los ciudadanos. También, ya para finalizar, pues nos empieza a hacer un examen de las constituciones de Hipócano, de Lacedomio, de Creta, de Cartago y sobre los legisladores. Pero lo más importante del libro segundo es la crítica que Aristóteles le hace a Platón.